Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña una escritora, guionista de cine y televisión. Ha escrito 3 libros: La arquitectura de Los Ángeles, Los motivos del lobo y el último que recién se acaba de publicar, Tumbas rotas. Ha escrito guiones también de algunas series famosas en televisión como Malicia, Se presume inocente, Mujeres asesinas, entre otras. Además fue Premio Planeta por su novela La arquitectura de Los Ángeles. Buenas noches, Mario. ¿Qué nos podés contar de nuestra entrevistada de hoy? Bueno, que he estado leyendo sus 2 últimas novelas y he quedado atrapado, porque es una forma de escritura literaria que me hacía acordar muchísimo a Kafka. O sea, yo creo que después de Kafka, si bien Borges dijo que el único kafkiano que había en la Argentina era él, y para colmo malo, pero acá no, me he encontrado con una autora que es kafkiana y su novela es una especie de mezcla de El proceso y El castillo. Es algo así, pero puesto en una novela policial. Realmente admirable. Buenas noches, Liliana. Hola, buenas noches. Bueno, gracias. Vos decís que somos Kafka, Borges y yo. Ya está, me voy a mi casa. Bueno, estás en tu casa. Estás en mi casa. Me voy de mi casa. ¿Cuándo? Pero en lo cierto, sentí que la novela trasunta, como si fuera en El proceso, esas cosas donde a alguien lo acusan y busca, que, o en El castillo, que lo llaman, pero que trata de llegar, y todo se le va interponiendo en el medio y no puede llegar, y lo peor de todo, que nunca sabe por qué. Y en el otro no sabe por qué también lo hicieron así. En esta novela que ya lleva 2 libros, es lo mismo. Por momentos es asfixiante la novela, porque uno quiere saber lo que ya sabe, pero que el personaje no logra saber jamás. ¿Es así, Liliana, o estoy errado? No, tal cual. A mí lo que me resultó más interesante, primero me llama muchísimo la atención que pienses en una novela en 2 libros. Eso es la primera vez que lo oigo y me resulta muy extraño. Pero sí, la hipótesis que a mí me resultó más interesante era: ¿qué pasa si alguien, o sea, si te sucede esto, ¿no? Si alguien te empieza a acosar y ni siquiera sabes quién es ni por qué. Pero esta cosa de convertirse en una víctima tal cual, una víctima kafkiana. No lo había pensado en esos términos, pero es tal cual. Y muchísimas gracias por esa lectura. Una cosa que me llamó mucho la atención es que en general la novela policial tiene quién es el enemigo. El enemigo es alguien al que hay que atrapar, esa tal persona, pero en el caso de tus 2 novelas, que no la tomo como una sola, sino como una saga ya no sé si es la saga del criminal o la saga del investigador, porque siempre es la saga de este investigador, pero acá es la saga del criminal también. Es que no aparece, o sea, es que no sabes quién es, no es un ser
debe serlo, de carne y hueso. Si tenés que decir quién es el lobo, ¿quién es? ¿Cómo es? Bueno, a mí lo que me resulta, lo que me gustó de hacer esto es que justamente el lobo es tan elusivo, porque es casi, digo, es la suma de todos los males, es como, casi mucho, es un malvado excesivo, pero me interesaba como hipótesis, aunque suene muy presuntuoso hablar de hipótesis, ¿no? Pero me interesaba este tema de los secuaces, de los malos necesarios, digamos, de los pequeños corruptos, de estos malos, como si fuera lo que desgasta del lobo, y que esos sí son reales. O sea, uno piensa que si comete un pequeñísimo acto de corrupción, como sucede en la segunda novela, que no pienso spoilear, no pasa nada, y pasa mucho, digamos, cada pequeño gesto de maldad genera un efecto, digamos, mariposa, ¿no? Por eso el lobo es como el supramal y lo demás son sus socios, son los otros, ¿no? Uh-huh. Pero igual, o sea, yo sí sé quién es el lobo, no lo voy a contar, pero yo sé quién es. Vos sabés, te quería hacer una pregunta. Al personaje lo llamaste el lobo. Sí. La palabra lobo y el lobo tienen particularidades. El lobo es alguien que ataca a su víctima, pero siempre en jauría. Es decir, no va. Exacto. Entonces, acá tiene un montón de personajes que van al ataque, que es lo que hace el lobo, porque el lobo no es un ser individual, que él solo ataca a la víctima y la mata. Y en segunda cuestión, es el nombre del lobo, y a lo que en gran parte de la novela, una de sus actividades por atrás es la prostitución y el prostíbulo, que es los tiros. Y prostíbulo es un lupanar, y lupanar es lobo. O sea, el lobo es el jefe del lupanar, que es lo que es su negocio. ¿Algo de eso hubo en tu pensamiento cuando colocaste el nombre y estas cosas? Eso y el poema de Rubén Darío, esas dos cosas y el poema de Rubén Darío, tal cual. Sobre todo porque cuando empecé a pensar en el lobo, pensé en el medioevo, creo que en los Alpes, ahora se me escapa un poco, había un personaje que era el Ilovatar, que era una persona que domesticaba un lobo macho alfa, y con ese lobo, o sea, con la propiedad de ese lobo, extorsionaba a sus vecinos, a los granjeros. Era una especie de capomazo, pero que en vez de armas tenía un lobo. Entonces los extorsionaba y les decía, bueno, si no me pagás, te suelto el lobo. Te mando el lobo. Te mando el lobo, exactamente. Me parecía súper interesante. Esa fue como lo primero que empecé a trabajar. Y después sí, claro, la idea de jauría, la idea de un macho alfa que domina la jauría y en los prostíbulos. Tal cual. Ay, me encanta que alguien se haya dado cuenta, porque en general veo que estas cosas pasan tan desapercibidas, pasan en un nivel que no es leído. Claro. Me llamó la atención por lo del nombre. O sea, yo siento que ningún escritor regala los nombres de sus personajes porque sí. Si los pone es porque algo le significan para él. Si no, y más el título de la novela, y esas cosas no se regalan, ¿no? Porque me pareció... Otra de las cosas que me pareció en la novela, me pareció una novela de Estado. Es decir, el Estado como nación. Es decir, hay muchas cosas de nuestra historia particular como Estado. Por ejemplo, las tumbas que cuando se abren los personajes son otros y escapan y los escondieron en el otro lado. Como si el Estado fuera el lobo. El lobo, ocupado por los diferentes gobiernos, forma el Estado que es el que somete a la ciudadanía, a la población, a sus arbitrios. Ese lobo que de pronto mata a una persona, y Eva Perón, por ejemplo. Eva Perón que termina siendo enterrada en diferentes lugares y su tumba, o sea, las manos de Perón que van desapareciendo y aparecen en otro lado y se la búsqueda. O sea, lo vi como un paralelo a nuestra concepción de Estado como argentinos.
en muchísimas de las cosas. Bien. No sé si algo de eso te parece o es lucubraciones mías. No hubo intención de plantearlo así, de ninguna manera. Igual yo creo que el libro siempre se completa cuando el lector lo toma y lo lee y lo analiza. Pero que sí, desde que nací, hace 60 años, vivo en un estado que es bastante necrófilo, eso necesariamente te atraviesa, ¿no? Soy argentina en un estado necrófilo y soy judía en un país en el que, o en un pueblo al que suelen profanarle las tumbas, casi como deporte, ¿no? Entonces el tema de lo que es una tumba profanada, de las manos de Perón, de los desaparecidos, aunque no haya sido intencional, obviamente te atraviesa a la hora de escribir esas cosas. Porque uno escribe desde lo que es y desde donde vive y hasta con lo que come, digamos, ¿no? Claro. Las imágenes de lo que uno vive, uno las pone dentro de sí y luego las desarrolla en lo que quiere desarrollarlo. O sea, es un lenguaje no solo corporal, sino intelectual, para poder hacer y describir cualquier cosa, ¿no? Me imagino. Tal cual. Yo creo que todas esas cosas sedimentan y salen así, como salen. Sin intención consciente, pero salen. ¿Alguna vez en una entrevista que te hice antes decías que María Arminda Avellaneda decía que al personaje le pones observación, cosas de tu baúl, y el tipo camina? ¿Qué hay de tu baúl? Aparte de esta cuestión de la profanación de tumbas, ¿qué hay de tu baúl en esta novela? Mira, todo. Yo no sé decírtelo bien, pero mi hermana, por ejemplo, me llama y me dice, Lee, esto lo sacaste de tal lado y esto lo sacaste de tal otro. Y son cosas que yo capaz que ni recuerdo. Mi hermana me dice, ¿te acordás cuando jugábamos a las escondidas en la Recoleta? Sí, yo me acuerdo cuando jugábamos a las escondidas en la Recoleta porque vivíamos a 2 cuadras y la Recoleta era nuestro parque, ¿no? Un parque raro, pero parque al fin. Pero... Claro, hay todo. Los personajes, sobre todo los mayores, tienen muchísimas cosas de mi papá. Esto es lo del baúl, el tema de la escucha, el tema de una mínima investigación, y sí, observar. Ahora justamente se está complicando mucho escribir por esta cosa de que no podés salir con los personajes a la calle. Uh-huh. Y primero que no puedes salir con los personajes a la calle y segundo que tampoco sabes a qué calle van a salir cuando salgan. Ok. Yo miraba que una de las cosas que me llama la atención, o me llamó la atención, es que a través de Parodi, Daniel Parodi, que es el personaje central de uno de los líderes de los dos grupos, el Lobo y Parodi. El motivo inicial, la muerte de su mujer, o el asesinato de su mujer, se va diluyendo, y el de su hija, para ir poco a poco perdiéndose en la novela, y lo va llevando los acontecimientos, y sobre todo el estado terrible de desesperanza que une a todo ese grupo, que se van, los desesperanzados de las historias se van uniendo, las Malena, las 40, el psicólogo, ¿cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo. Marco Setón, es tanto nombre que uno se le quedó. Son todos desesperanzados que van en busca de algo y van muriendo en el camino, porque cada uno muere. No, mira, ¿Es verdad lo que digo? Horacio Convertini, que es el director de Viva y es un gran amigo, dice que mis personajes son la Armada Brancaleone, porque sí tienen algo de desesperanza, pero también tienen algo como de atropellados y yo creo, ¿no? O intento, también tienen humor, o sea, me parece que les pasa a todos como a todo el mundo, digamos. En algunos momentos la desesperanza o las desgracias se concentran más, pero qué sé yo, son una Armada Brancaleone argentina. Sí,
Estamos conversando con Liliana Scliar. Vamos a escuchar el primer tema que elegimos para esta noche de Letras y Corcheas. En un minutito más volvemos con ella. Entre tus cuerdas, el ensamble Raúl Lucy. Guitarra, en tu corazón desnudo van mis sueños en ayunas, musitando una plegaria. Tiempo arriba, tiempo abajo, dormitando entre mis brazos. Yo te amaco, yo te acuno. Desde el fondo de tu vientre nace el hijo escarnecido, que es el Cristo de la gente. En que notas desgarradas por las cuerdas de mi vida ha brotado mi alma en llamas. Guitarra, en el fondo del abismo me he encontrado yo a mí mismo, devorando tus entrañas, sin saber que solo he sido una mueca en carne viva, suplicándote. Atrapado entre tus cuerdas, como rejas de mis sueños, arde un fuego que me quema. Tanto andar, tanto camino, sin saber que a mi destino va enfrentándolo la muerte. Guitarra, como náufrago sin rumbo, he rodado por el mundo, amarrado a tu madera, sin saber que solo era una mueca en carne viva, suplicándote. Estábamos escuchando recién Entre tus cuerdas, en la versión del ensamble Raúl Lucy. Seguimos conversando con Liliana Scliar. Recién hablabas un poco de la gente del grupo, ¿no? que acompaña a Daniel Parodi. Y también Daniel Parodi, como el lobo, tiene un origen también detrás de ese nombre, que no es un porqué. ¿Podés contarlo? Claro. Porque yo lo conozco, pero si lo podés contar, porque también tiene una historia del porqué la elección del nombre. Bueno, cuando empecé con la primera, o sea, la primera novela de esta saga, que si todo sale bien van a ser por lo menos 3, es la derivación de un encargo que me hicieron como guionista de una serie de televisión que se llamó Malicia. Uh-huh. Y en Malicia la verdad que me dejaron muchísima libertad, pero de alguna manera muy extraña. Lo único que me impusieron fue que el personaje se llamara Daniel Parodi. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero al productor le gustaba, supongo, o no sé, o querría quedar bien con algún amigo. Y bueno, y el hecho de que te regalen un Parodi, ¿no? Es algo que uno no puede desaprovechar, porque lo tenés ahí a Parodi, a don Isidro Parodi con sus 6 problemas en la obra de Bioy y Borges, y bueno, había que aprovecharlo. Entonces resultó que mi Parodi y también el lobo fueron muy borgianos, pero sí, fue una imposición extraña. Mira que todo lo demás hice lo que quise, ¿eh?
Bueno, de hecho la serie no se parece demasiado a la novela a la primera novela porque tiene muchísimos, o sea, tenía algunas restricciones de producción que por supuesto la novela no tiene y cambió el final, así que digo, quien haya visto Malicia puede comprar la novela que cambió el final. Es por eso que la primera, o sea, Los motivos del lobo, el primer libro, tiene tanto del código borgiano a la hora de descifrar el crimen, por decirlo de alguna forma. Claro, bueno, en Los motivos del lobo, el lobo le manda a Parodi su agenda, la agenda de los crímenes que va a cometer en clave borgiana, en un cuento, con párrafos de un cuento del Deutsche Requiem de Borges, que es un relato muy breve y muy precioso de Borges. Y sí, en realidad no es que, bueno, hoy tengo un Parodi y ahora ¿qué hago con esto? El regalo de esta imposición te abre esas posibilidades, ¿viste? Cosas que a lo mejor si se hubiera llamado Juan Pérez no sucedían. Pero no, en este cambiaste de autor. Lo abandonaste a Borges. Y sí, porque bueno, el núcleo en el que trabaja esta Armada Brancaleone es una librería y tampoco era para desaprovechar. Las librerías están llenas de hermosos libros, aunque ahora no podamos acceder a ellos, los libros siguen estando ahí. Yo no sé si ven el fondo de mi casa. Sí, se ve la biblioteca. Sí, se ve una de las 25 bibliotecas que hay en esta casa. ¿En la librería, esa es la biblioteca de Ernesto? ¿La librería? No, esa biblioteca es la biblioteca de Ernesto. Es parte de la biblioteca de Ernesto, claro que está acá, claro, por supuesto que sí. Así que vos fuiste la que te la llevaste. No, la librería sigue estando ahí, sigue estando ahí. En realidad, la biblioteca de Ernesto, la librería de Ernesto, que se llama Negra y Criminal, que se llama así porque en Barcelona había una librería hermosa que se llamaba Negra y Criminal, funciona, la Real, funciona en un edificio muy lindo que hay en la calle Perú y Belgrano, donde con mi marido tenemos una oficina con bibliotecas hasta el techo, toda de policial. O sea, todas las 4 paredes de esta oficina con bibliotecas hasta el techo. Es toda la colección de policiales que tenemos. Esa es más la de Ernesto. O sea, es real, vos tenés o sea, hay una librería acá en Buenos Aires que no, es privada, no. Ah, no. No pensé que era no, así, ¿no? Podría ser una librería de la cantidad de libros que tiene. Es más, yo creo que mis hijos cuando entreguemos el equipo van a hacer negocio ahí. Seguro. Una de las cosas que vi en la parte de la Armada de Brancaleone, sí. La particularidad es que, salvo Parodi, al cual le matan a su mujer y a su hija, ningún personaje tiene pareja. O sea, casi todos van en busca de parejas. O las parejas son ocasionales, ¿no? La del psicólogo con Malena, la de 40 con Parodi, con el que se le presente adelante, ¿no? No. ¿Qué me dice de 40? Es una chica muy seria. No, debo decirte la verdad, es la que más me atrajo. A mí me atrajo mucho. Es muy seductora. Es muy, muy seductora. Uno le daría gusto verla, ¿entendiste? Verla, pero es así, ¿no? Me encontré con que todos los personajes de este lado no tienen pareja, ¿no? Van como en busca de algo. Ernesto mismo, tampoco, el polaco tampoco tiene pareja. O sea, todos los que vas incorporando, que aparecen, ¿no? En la obra, como en el kafkiano, aparecen los personajes que podrían ser H, B, J, K, L, y van apareciendo y van llevando adelante la novela hacia el fin propuesto, que es este último, que no es el fin, me imagino, ¿no? No, pero bueno, fue totalmente sin querer, Eso fue sin querer.
bueno, fue sin querer por un lado, pero por otro lado, bueno, sobre todo por el aprendizaje de guión. Pequeña anécdota, si puedo. Sí. Una vez estaba en tiempos en los que yo escribía con Marisa Grinza y Mujeres Asesinas, me encontré con una actriz en un estreno, ¿no? Y nos saludamos y yo le dije, ay, yo te había pedido para tal capítulo y ¿por qué no actuaste en ese capítulo? Era una actriz que a mí me gustaba mucho y que yo no, o sea, que nunca había actuado en Mujeres Asesinas. Y ella me contestó, ¿sabes qué me pasó? Leí el guión y vi que sin mi personaje el guión funcionaba igual. Entonces, mira, y después de casi 30 años de escribir guiones, yo ese día aprendí una lección de escritura muy importante que tiene que ver con la economía de los personajes. Yo no les voy a poner una pareja para que la ande llevando del brazo como una cartera. O sea, debería tener una función que evidentemente no se la encontré. ¿Y tiene que ver también con la forma en la que actúa este grupo, que es tan comprometida y de tanto tiempo y de tanto que posiblemente si tuvieras una familia atrás sería difícil de poder llevarlo adelante? Tal cual, sí, claro, tal cual. Es que además me abriría como pequeñas para que realmente funcionaran, no fueran una mochila, me obligaría a abrir tramas secundarias no demasiado interesantes, me parece, o no vinculantes. Hay el único personaje que, de nuevo, yo no quiero spoilear, pero hay un personaje que sí tiene familia, y tiene que ver con que sus acciones inciden en lo que pasa en su familia, que es el... Sí. No es el fiscal, es el que trabaja en Rosario. Celio Ramos. Claro, es el secretario del juzgado, que casualmente es coercionado a través de su familia. Claro. Por eso yo no quiero contar demasiado para no contar demasiado, pero claro. Pero son detalles separados que la gente si no se va a acordar al momento de leerlo. Claro, pero fíjate, ves que ahí era importante que tuviera familia. Claro. No, pero tiene que ver con una cuestión de economía, de que yo a veces me paso de económica a la hora de leer también, de escribir. ¿Y en eso te influye la televisión, el ser de hace tantos años guionista? No sé si me influye. Pienso así. No sé si es que escribo así porque soy guionista o soy guionista porque pienso así. Okay. Yo pienso en imágenes. Nunca tuve como disparador una frase, por ejemplo. Es algo que, no sé, hay escritores que suelen tener títulos, por ejemplo, o una frase que no. Yo no. Yo pienso en imágenes, colecciono, tengo una colección de más de 3.000 fotos con las que voy haciendo cosas alguna vez. Compro lotes de fotos usadas, saco fotos. Si fuera más hábil y menos cobarde, sería directora, creo yo. ¿Y qué Estamos conversando con Liliana Sklar. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios.
Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Vos sabés que tenés que cuidarte y cuidar a los demás. Por eso, si sabés de alguien que no respeta el aislamiento obligatorio o de algún caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, te pedimos que llames a la línea 134 y denuncies. La línea 134 fue creada exclusivamente con este fin, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer el virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. El hombre siente al final su propia necesidad, que confabula en sus ansias, y es imposible vivir sin nada que resistir, sin nada que superar. Los valores del mundo se rompen en pedazos. Las cárceles del día se cierran sin cesar. La propia soledad del hombre original se ha visto sepultada. Volver y comenzar la vida que vendrá, cargada de esperanzas. Vivir y comprender que el tiempo se nos da desnudo entre los brazos. Soñar, siempre soñar, que amar y no ceder impulsan nuestros pasos. La propia soledad del hombre original se ha visto sepultada. Volver y comenzar la vida que vendrá, cargada de esperanzas. Vivir y comprender que el tiempo se nos da desnudo entre los brazos. Soñar, siempre soñar, que amar y no ceder impulsan nuestros pasos. Los valores del mundo se rompen en pedazos. Las cárceles del día se cierran sin cesar. Los valores del mundo se rompen en pedazos. Las cárceles del día se cierran sin cesar. Se rompen en pedazos. Las cárceles del día se cierran sin cesar.
Acabamos de escuchar Soñar, Soñar, la versión del ensamble Raúl Lucy. Nosotros seguimos conversando con la escritora y guionista Liliana Escliar, que nos acompaña hoy en Letras y Corcheas. Recién veníamos hablando un poco de cómo es el desarrollo de la novela Tumbas Rotas. ¿Cuál es el disparador? ¿En qué momento se te ocurrió la idea y cómo empezaste este trabajo para esta segunda parte de la saga? El disparador fue de nuevo una imagen, la imagen que digamos que es la primera página. El disparador siempre es la primera página de la novela para mí. Okay. Es realmente disparador y principio. No me sirve ponerlo en otro lado. Entonces la idea de un galpón en el que se fabrican medicamentos adulterados con gente que está en una situación de esclavitud, de trata, esa foto, la foto de ese galpón, tal como lo describo, ¿no? Después de escribirlo lleva varios días de trabajo, pero ese galpón con las chapas de zinc y el ruido de la lluvia y la gente ahí amontonada y los remedios, esa fue la primera foto. Ahora, ¿de dónde vino esa foto? No tengo la menor idea. O sea, ¿por qué se me presentan esas cosas? ¿Quién sabe? Quería preguntarte si solés ir a los lugares que describís en la obra como para saber de cómo son. Por ejemplo, la isla Martín García, con esa descripción tan abundante de imágenes que nos das. ¿Es algo así? Sí, bueno, a la isla Martín García sí, fui y es un lugar muy especial. Yo a todos los lugares a los que voy, en todos los lugares visito los cementerios y les saco fotos porque es un lugar que me encanta. De hecho, creo que no hay ficción mía que no tenga un cementerio, me parece. En todas mis ficciones aparece un cementerio, a menos que el productor me diga estás loca, sacalo porque es muy complicado, trato de meterla. Y la isla Martín García tiene la particularidad del cementerio de que en las tumbas hay algunas cruces con el travesaño inclinado, en falsa escuadra. Las hipótesis, hacerte por qué es esto, son tres. La primera es que es un molde fallido, horrible, aburrido, no interesa. La segunda es que señalan los lugares en los que están enterrados ladrones, porque la tumba después de ser prisión o lugar de detención de algunos presidentes, ha sido durante el gobierno mientras era gobernador de Buenos Aires Ángelos, una cárcel abierta en una isla, es casi un oxímoron, ¿no? Pero bueno, sí. Una cárcel abierta para presos comunes. Y la tercera, que para mí es la más interesante, es que señala los soldados muertos por una vacuna fallida a principios del siglo XX. Bueno, ese es uno de los lugares. Los otros lugares a los que no puedo ir, sobre todo por los lugares que me documento muchísimo, por suerte ahora existe el Google View, el Google Map, Google es una gran herramienta para nosotros ahora, porque tenés esa mirada 360 que te permite casi hacer un recorrido virtual, al que supongo que nos tendremos que acostumbrar cada vez más, además. Hablando de cosas, Martín García, la isla, ¿no? En el conocimiento de la historia, ha sido una isla cementerio, porque Martín García fue enterrado en esa isla. Ah, mira, no sabía. Claro, fue el cocinero de Solís, que cuando entró al Río de la Plata, muere en la cercanía de la isla, bajan y lo entierran en esa isla, de la cual va a tomar la isla el nombre de su cocinero históricamente. O sea, que podemos decir que comenzó como un lugar de enterramiento a él, ¿no? O sea, que una especie de cementerios a la enésima. Claro. Yo qué sé, hasta donde llegue el camino. Vos decís también ahí que una de las cosas de las cruces, hablaste de Jesucristo,
con los dos presos o los dos ladrones que estaban a los costados, y el que estaba a la izquierda que tenía la cruz así inclinada, que parte que podía haber sido esto. Eso lo describís en la novela, ¿no? Sí, pero bueno, porque además es parte del el travesaño torcido, también es una característica de la cruz ortodoxa rusa. Claro. Y yo suelo entrenar en el Parque Lezama, que está frente a la iglesia ortodoxa. Claro. Y bueno, esto yo no lo sabía hasta que un día termino de entrenar, cruzo y veo por primera vez un mural que hay en la pared de la iglesia, y digo, bueno, ahí fue donde también me puse a investigar esto. En el primer bloque decías que el próximo va a ser el último de la saga. ¿Por qué? ¿No lo pensás extender? No, estas cuestiones tienen más que ver con la editorial que conmigo o con mi deseo. En principio, en principio es el tercero, no sé si es el último. Como todo, depende mucho, y acá es la parte más banal o no de la cuestión. O sea, depende mucho de cómo funcionan los libros, si se venden, si no se venden. Las editoriales no están pasando un muy buen momento, normal, ¿no? Este pequeño detalle del coronavirus vino a agravar casi todo, creo que sacando a, no sé, al dueño de Amazon y un par más. Y al de Netflix. Sí, bueno, vino a complicar todo un poco. Por eso, en principio, yo tenía hablado tres novelas con este personaje. ¿Ya tenés la trama pensada o todavía no? No, para nada. Nada, en el medio me distraigo yo con otras cosas, escribo otras cosas. La verdad que soy bastante un desastre. Empecé a escribir otra novela con un tema que también me gusta, me enternece y me entretiene, que tiene que ver con la vejez y con ir perdiendo las capacidades. Pasa Ernesto en mi novela, en Los motivos del lobo, que se llama Si te he visto no me acuerdo, y es la historia de en clave no dramática, sino casi de comedia, de una señora que tiene Alzheimer y que termina investigando que cuando uno tiene Alzheimer recuerda lo del pasado, ¿no? O sea, como que el cerebro se va lijando, se le van yendo las petas y va quedando para atrás. Y esta mujer reconstruye un crimen que sucedió hace 50 años y que en aquel momento quedó impune porque nadie se dio cuenta que era un crimen, pero ella, a partir de la observación de cosas que han cambiado, pero que en su memoria están muy, muy frescas, a pesar de que tiene Alzheimer, la puede resolver. Y se llama Si te he visto no me acuerdo. Estamos conversando con Liliana Escliar. Vamos a escuchar el último tema que tenemos para esta noche. Se llama Como dos duendes, en la versión del dúo Pometti y Lucy. Te vi de frente y te cubrí de auroras, un sueño más de luz y chocolate. Soñé en perfil un arrabal de ausencias, la esquina del albur y del destino, y supe de tu amor y de tu vida, del alma que cruel de mi esperanza, y me adorné de pájaro en tu nuca, besando tus mejillas con mi llanto, así, así, como dos duendes en el parque, así, como una sombra en boca ajena, así tuve que verte en la penumbra, mojada de revol, pero distante, así, así, como soñándote en un sueño, así, como dos brazos que se tocan, así, quise quererte en el diluvio,
y se quebró mi ser contra tu ser. Te vi, aluvión, y me extendí en tus besos y supe del olvido y la nostalgia. Giré en rencor, un sueño de esperanza, la noche del después y la sentencia. Y no entendí de aurora ni entre sombras, y menos comprendí que no me amabas, y te extinguí como solía hacerlo, vencido en lo sutil de una palabra. Así como dos duendes en el parque, así como una sombra en boca ajena, así tuve que verte en la penumbra, mojada de revol, pero distante, así como soñándote en un sueño, así como dos brazos que se tocan, así quise quererte en el diluvio y se quebró mi ser contra tu ser. Escuchábamos Como dos duendes, la versión del dúo Bometti Lucy. Recién venías contando un poco cómo es el tema del último libro y hacia adelante cómo va. El primer libro, o sea, Los motivos del lobo, vino de una serie. Sí. Malicia. Este nace como una saga del primer libro. ¿Estás pensando o tenés alguna conversación para transformarlo en una nueva versión de serie? Me coquetearon un poquito de España, pero y de nuevo, en este momento, estas cosas que antes se resolvían por sí o por no, no es que se resolvían siempre por sí, más rápidamente, ahora ni siquiera se sabe cómo y cuándo se va a poder volver a grabar o a filmar. Toda la cosa audiovisual está bastante en pausa, sí. Pero sí, por lo menos me llamaron y me preguntaron cómo está el tema de los derechos, que es una buena noticia, al menos una alegría, más allá de lo que suceda después. Sí, igual el armado del guión completo y el armado de toda la producción también lleva un montón de tiempo, con lo cual, si bien no sabemos cuándo se va a empezar a grabar, seguramente lo va a hacer en los próximos 2 meses. No, claro, lo que pasa es que incluso para iniciar ese proceso están bastante renuentes, o sea, no es que uno empieza a trabajar, o sea, empezás a trabajar y empezás a cobrar y no están tan dispuestos a comprar una opción cuando no saben cuándo van a poder realizarla. Claro. O si van a poder realizarla. Este proceso es opción y después contratación, sí, me eligen a mí como guionista, que no necesariamente. Claro. Biblia, guión, claro que tiene muchas etapas, pero en la prehistoria de este proceso está frenado. ¿Qué vamos a hacer? Yo quería retrotraer un poquito de nuevo la novela, ¿no? Por favor. Medio obsesivo. Quería preguntarte por un personaje que comienza a adquirir una presencia cada vez mayor, Lidia, ¿no? Ese personaje que empieza como enamorando al Parodi y seduciéndolo, y poco a poco se va transformando en la señora. Sí. La señora, nadie sabe de qué se trata la señora, pero es la señora. Segundo, hay algo en la novela, en alguna parte de ahí, en donde hay algo como una novela mágica. Por ejemplo, Parodi va al cementerio alemán, se encuentra con el Rengo, el viejo Rengo, y el Rengo lo espera con un revólver que se va a matar. Y Parodi lo frena y lo logra, lo quiere saber, pero afuera lo está esperando ella con un fusil a lo lejos y lo mata.
O sea, hay algo mágico. ¿Cómo sabe ella de afuera que va a aparecer él que se iba a matar adentro y lo mata? No, está todo armado. No, Mira, eso está todo armado. No, No vale que adelantes tanto. ¿No? Después. No vale que adelantes tanto. ¿Cómo? Que no cuentes el final. Ah, Si no, la gente no va a querer leer. Yo lo quería decir, porque hay dos cosas de dos personajes que utilizan la misma característica de muerte. Pegás un tiro en la cabeza. Uno es Fabián y otro es... No me digas eso. Bueno, dale. No. Hay personajes que se pegan un tiro. Sí. Hay algo mágico. La novela tiene magia. La novela tiene magia porque las cosas salen de los lugares más inverosímiles y a uno lo dejan pensando, como a mí, y de tratar de descubrirlo, y eso es bueno, porque uno no se queda con lo que leyó y se acabó. ¿No? Sí. No, pero fíjate, en el desenlace, que no voy a contar cómo es el desenlace de Los motivos del lobo, ni la primera ni la segunda, pero a mí me sorprendió ese desenlace. A mí me sorprendió. ¿A vos te sorprendió? Sí. Sí, me di cuenta que era así. Y tuve que escribir para atrás. Tuve que volver y escribir para atrás para sembrar las pistas que hicieran verosímiles el final. O sea que... Las sí, escenas que justifican, digamos, los contraplanos que justifican ese final, fueron escritos después del final. Porque los personajes tienen una autonomía que sí que es mágica. Por eso te digo, son totalmente autónomos, porque yo lo he visto así. El viejo ese que aparece, de pronto lo viste en la primera novela golpeando en el garage, y aparece y de pronto toma una dimensión y desaparece, y siguen los otros como si nada. Es como se desprenden, pero todo sigue adelante, ¿no? Pero es que de verdad, mira, yo trato de no insistir sobre este tema porque parece mentira. Parece que estoy haciendo como un mito del gesto de la escritura. Pero de verdad, yo trabajaba en un momento cuando daba clases de guión en la escuela de televisión. El otro profesor era Taratuto, el papá de Juan, sí. El que es ahora el director, Jorge Taratuto, que era guionista también. Y Taratuto siempre me decía, nuestro trabajo es construir a los personajes, meterlos en una caja y asomarnos a ver qué hacen. Y dejarlos hacer. Y a mí me ha pasado, pero más de una vez, que yo me doy cuenta que convendría, porque es más fácil, o porque tengo ganas, o porque me gustaría más, que no pasara lo que pasa. Y sin embargo los personajes insisten en ir en esa dirección. Y la trama insiste en ir en esa dirección. Hay una película que se llama Stranger Than Fiction, que funciona como un manual de guión y que habla justamente de esto. Los personajes y las situaciones de alguna manera extrañas suceden. Yo te aseguro, y lo digo de verdad y sin adelantar nada, una amiga mía me dice, en tu caso, se muere gente que antes no se moría. Claro. A mí se me mueren personajes que yo no quiero que se mueran. Digo, a mí se mueren personajes que en la primera novela se mueren me iba a decir algunas personas, fíjate, se mueren algunos personajes que me vendría muy bien tenerlos vivos para la segunda. Porque a la medida que no los tengo que remar un montón para que aparezcan otros, ¿viste? Tengo que tocar 25.000 puertas a distintos personajes a ver cuál quiere aparecer. Y yo, o sea, para mí no, a mí me la complican, y insisten en complicármela. Liliana, por ejemplo, hay una diferencia sustancial entre la primera parte de la novela y la serie televisiva. Por ejemplo, en el caso del final de Fabián, con el choque de autos que
no sé qué pasa ahí en la novela, ¿no? Y que ahí no se sabe nada. ¿Qué pasó después de eso? No se sabe nada. Bueno, mira, yo eso se lo había contado en aquella nota, en aquel momento, ¿no? No sé si te acordás, Hernán. Sí. La novela surge a partir de que el director de la serie cambió los últimos 3 capítulos. Tanto los cambios y tan incongruente fue el cambio, de malicia estoy hablando, yo me enojé bastante, y por eso me puse a escribir la novela, me enojé mucho. Tanto habrá sido que me acuerdo, esos capítulos, el final, se reunió todo el equipo en un bar a ver el final, y cuando terminó la serie, y yo estaba furiosa, creo que tendría 63 de presión de máxima, se acercó el musicalizador de la serie y no miento ni una palabra, digo, no exagero nada, y me dijo, ¿qué te pasó en los últimos capítulos? ¿Tuviste una CB? Porque ni siquiera tiene el tono del resto de la serie. Se lo dije a mi hijo cuando yo la leí, cuando yo la escuché, le dije eso, que no me gustaba el final de la serie, porque lo de kafkiano que te dije ahí a vos, desaparece, se transforma en algo que va directo hacia un lugar. Y, no tuve nada que ver con eso. Bueno, lo quería decir, me costaba, ¿no? Pero bueno, gracias que te lo dije. No, la verdad fue muy fea como experiencia, porque venía muy bien la serie, a mí me parecía que estaba bien, pero los últimos capítulos, el director cuando escribí la serie, hay un montón de cosas que, por ejemplo, en el capítulo 4, escribís una escena y el contraplano de esa escena, que le decís al director, grabalo y lo vas a necesitar en el capítulo 12. Pero grabalo, porque no vas a volver a esa locación, ni vas a volver a iluminar, ni vas a volver a poner el vestuario. Grabalo, aunque no lo uses ahora. El director, que es algo que suelen hacer algunos directores, que tienen mucha soberbia en relación a los guionistas, no hizo esas cosas. Decidió que no valían la pena. Como decidió que no valían la pena las pistas que se ponían en el pizarrón, que cuando trabajas en audiovisual es fundamental tener un recordatorio gráfico para el espectador. Entonces, también sacó un montón de citas literarias porque eran literarias y, viste, la televisión esas cosas no le interesan. Entonces, cuando llegó los últimos capítulos se encontró con que no tenía con qué armarlos, porque los últimos capítulos tenían que ver con cosas que se suponía que ya habían grabado y no las tenía grabadas. Entonces inventó un final totalmente absurdo, que sin contar nada, porque tiene que ver con el otro final también, o sea, sin anticipar nada, pero la resolución del cesto de basura, de los papelitos y del pendrive es de una estupidez supina. Yo casi no me tiré por la ventana porque el bar era en planta baja. Liliana Ascliar, se nos acabó el tiempo. Como sabrás, la televisión y la radio son tiranos. Te agradecemos muchísimo. A los que se quedaron con las ganas de saber más, pueden comprar por ebook, por delivery o lo que puedan encontrar, tanto Los motivos del lobo como Tumbas rotas, las 2 novelas de las que estuvimos conversando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recomiendo los 2 libros. No tienen desperdicio de ninguna naturaleza y esperamos el tercero. Un beso inmenso. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a volver a reencontrar la semana que viene en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima. Chao. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.